Dios les bendiga a todos los hermanos y amigos que ven este pequeño video. Para mí es una gran bendición hablar de la palabra del Señor, pues ahora tenemos oportunidad, ¿verdad?, de que el mensaje, pues no solamente se quede en un solo lugar, ¿verdad?, sino que vaya hacia otros lugares. Porque tenemos que predicar el Evangelio, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Y por todo el mundo. Quizás no lo estamos haciendo físicamente, pero creo que con la tecnología, pues, es posible, ¿verdad?, ir a otros lugares. Quisiera hacer una remembranza, hermanos, del estudio, ¿verdad?, que se ha venido dando, ¿verdad? Y gracias a Dios por este tema, porque es importante que lo conozcamos, ¿verdad?, en sus distintas facetas, ¿verdad? Y es el tema del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero quiero hablar de dos cosas bien importantes, ¿verdad? Y es que el tema del bautismo se ha tocado de una manera en que toca las emociones de las personas. O bien, escuchar el término bautismo del Espíritu Santo significa algo muy trascendental en la vida del cristiano. Pero para ir entrando poco a poco, en muchas congregaciones, ¿verdad?, según la palabra, se ha confundido de cierta manera el término, aunque yo sé, hermanos, hay muchas corrientes, hay muchas opiniones, ¿verdad?, de otras fuentes. Se ha confundido el término, y esto ya más de 30 años posiblemente, ¿verdad?, que se ha tornado de una manera en que incluso se ha abusado del término. Por ejemplo, el tema de las lenguas. Sabemos que el tema de las lenguas es un don, hermanos, que se torna sobrenatural, aunque hay diferencias entre las lenguas que se hablaron en el día de Pentecostés, ¿verdad?, a las lenguas espirituales que se mencionan en la palabra de Dios ya en el Nuevo Testamento. Entonces, para empezar, en Hechos 2:4, dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba una habilidad para poder expresarse. Ahora, esta forma, hermano, de bautismo del Espíritu Santo se ha tornado como decir, bueno, pues yo nunca he tomado, ¿verdad?, que sea una Coca-Cola, ¿verdad?, pero ahora la voy a tomar. Ya estoy, mira, lleno de Coca-Cola, se puede decir. Pero ese efecto de la Coca-Cola a los días va desapareciendo, o sea, el sabor se le va perdiendo, ya no tiene nada. ¿Cómo se mantiene esa persona con ese sabor de la Coca-Cola? Sino haciéndolo todos los días, tomándolo todos los días. Y de la misma manera sucede con el tema del bautismo del Espíritu Santo, hermanos. No quiero entrar en muchos detalles y tampoco que nos confundamos. ¿A qué voy con esto? El que el bautismo del Espíritu Santo sucede una sola vez. Y si sucede una sola vez, desde ese momento, hermanos, que nosotros hemos creído a la palabra del Señor, al Evangelio de Jesucristo, ya hemos sido bautizados en su Espíritu. Porque ¿qué significa la palabra bautismo? Es sumergirse, ¿verdad? Totalmente. Entonces, desde ese momento que yo creí en Jesucristo, mi vida cambió. Mi persona cambió. Ya no soy la misma persona. He cambiado en su totalidad. O sea, debería haber sucedido esto. Entonces ya soy lleno, ya soy bautizado por el Espíritu Santo. Ahora, pero ¿qué diferencia hay entre el ser bautizado y mantener que el Espíritu Santo esté sobre uno, pues? Entonces para eso se utiliza la otra palabra, y es la llenura. Vamos a irlo estudiando poco a poco. Entonces, miren, hermanos, el bautismo del Espíritu Santo en 1 Corintios 12:13 dice que todos por un mismo Espíritu, ¿qué dice? Fuimos bautizados. Daba a entender, o sea, el Espíritu de Dios. Ahora, en el contexto de este pasaje en 1 Corintios 12:4 y 5 y 6, usted lo puede ver ahí, 1 Corintios 12:4, dice que, Pablo dice que hay diversos dones, hay diversos ministerios, hay diversas operaciones, y entre esas diversos dones, obviamente están las lenguas.
Pero no solamente eran las lenguas o son las lenguas. ¿Y para qué? Porque es para recibir un provecho de ese don. Y dice en el versículo 7, todo esto es dado para provecho de cada uno. De cada uno, ponga atención a esto. Del verso 8 en adelante, Pablo hace una mención de los dones. Y si lo quiero leer, 1 Corintios 12, 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu. Mire, ponga atención. Palabra de sabiduría. Esa es una manifestación del Espíritu Santo. La palabra de sabiduría es un don espiritual. Ya sucedió por el mismo bautismo del Espíritu Santo. A otro fue palabra de ciencia, según el Espíritu. A otro fe, por el mismo Espíritu. A otro dones de sanidades, por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros. A otro profecía. A otro discernimiento de Espíritu. A otro diversos géneros de lenguas. Y a otro interpretación de lenguas. ¿A qué quiero llegar con esto, hermanos? En que el bautismo del Espíritu Santo no solamente se relaciona a lenguas. Los dones son varios y lo acabamos de leer ahí. Entonces, hermanos, concluimos en dos aspectos importantes. Con esto no podemos confirmar nada más que el bautismo tiene que ver solo con las lenguas. Pongan mucha atención a esto, hermano. Porque a veces se dice, si no has hablado en lengua, significa que no sos bautizado en el Espíritu. Si no profetizás, si no interpretizás, significa que no sos bautizado en el Espíritu. No tiene sentido, hermanos. Somos muchos miembros. ¿Será que todos hablan en lenguas? ¿Todos tienen don de profecía, de milagros, de sabiduría? ¿Será que todos lo tenemos? No. Entonces, por favor, entendamos bien esta parte. Y yo no estoy diciendo con esto, hermano, bueno, entonces las lenguas no valen nada. No, por supuesto que sí, porque todos los dones deben tener el mismo nivel de importancia. El que habla en lenguas no es mejor, ¿verdad? Que el que tiene don de sabiduría, aunque sí hace cierta diferencia el que interpreta que el que habla en lenguas. ¿Por qué? Porque si yo hablo en lenguas, pero no tengo interpretación, de nada me sirve, eso me queda solo a mí. Pero esto no quiero entrar a esas diferencias, pero para que usted lo vea. Entonces, hermanos, hay que tomar en cuenta que lo que hace el bautismo es tomar el control total de la persona y designarlo a una tarea importante en el Evangelio, es decir, para formar un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Entonces, el bautismo es una experiencia, hermanos, que ocurre o debe ocurrir una sola vez, porque, mire, hermano, si yo me bautizo en agua, ¿será que lo tengo que hacer todos los días? No, es una sola vez. Y si yo me bautizo, hermanos, en el Espíritu Santo, tiene que ser todos los días. Usted va a decir, no, o sea, ya somos bautizados por el mismo Espíritu desde esa primera vez y debería seguir siendo todos los días ese mismo efecto. Pero ¿y cómo es eso, hermano? Para eso existe la llenura. Ya somos bautizados, ahora nos falta seguir llenándonos, es diferente. Entonces, el bautismo es una experiencia que ocurre una vez desde el momento que aceptamos, creemos, nos arrepentimos y nos comprometemos. Miren lo que está haciendo el bautismo del Espíritu, el bautismo. Y nos comprometemos en él. Hay personas que tendrán 20, 25 años y en ningún momento se ve que el Espíritu esté sobre su vida. No hay don de sanidad, ni de milagros, ni de discernimiento de espíritu, ni don de lengua, ni nada. Se quedó empolvado ahí. ¿Por qué? Porque no hubo más búsqueda. No hubo llenura. Ahora estoy a decir, pero hermano, fíjese que hace 15 días esa misma persona se fue a un encuentro, ¿verdad? Los famosos encuentros. Y recibieron el Espíritu Santo y fueron llenos y empezaron a saltar y recibieron. Y hablaron en lenguas, pues qué bien. Pero después de esos 15 días ya no sucedió lo mismo. ¿Por qué? Si así ya fue bautizado, según cómo se toma el término. Porque no hubo seguimiento. ¿Y el seguimiento en dónde se da? En la llenura, en la llenura. Marcos 1:8
Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Recuerde que Jesús anduvo en esta tierra. No existían esos dones espirituales y solo Jesús tenía, ¿verdad?, la facultad de poder hacer muchos milagros. Entonces, después de que Jesús se fue, entonces Él ya impuso, si se puede decir, el bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él dijo que se iba a ir y que iba a dejar al Consolador, que es el mismo Espíritu Santo, y el mismo Espíritu Santo es el que nos va a dar testimonio de quiénes somos y de lo que estamos haciendo, y que es el que nos va a guiar a toda verdad. Quiero que vayamos entendiendo sobre esa línea. Entonces, el objetivo del bautismo del Espíritu Santo, puesta por el mismo Jesús, fue la formación de la iglesia, del cuerpo de Cristo, para poder para funcionar, ¿verdad?, la tarea del Evangelio en esta tierra. Pero ya sabemos que es bautismo del Espíritu Santo. Ahora veamos el otro término. ¿Por qué mencioné la palabra llenura? Aquí es donde, hermanos, confundimos las dos, el bautismo con la llenura. La diferencia entre una y otra es que el bautismo ocurre desde la primera vez y es única. Pongan atención a esto. En cambio, la llenura, miren, acá, la llenura es continua. Nosotros no nos podemos bañar solo una sola vez y de ahí dentro de 6 meses, ¿no? Para que el cuerpo siga manteniendo su limpieza, ¿verdad? Y su higiene, o sea, se necesita tener ciertas pautas de higiene, ¿verdad?, que deben ser continuas. Entonces, la llenura ocurre más veces según nuestra búsqueda, según nuestra obediencia. Y no solo, hermanos, se manifiesta en las lenguas, que quede claro. Acabamos de ver, hermanos, una lista de manifestaciones del mismo Espíritu Santo. No solamente es el don de lenguas, sino también palabra de sabiduría, es un don. El otro don es la ciencia, el otro don la fe, el otro don sanidades, milagros, profecía. Entonces no podemos detenernos a una sola palabra, hermanos. Veamos algunas citas en los Hechos. Hechos 2:4 dice, mire lo que dice acá. Dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. No es lo mismo bautizarse que llenarse. Bautizo ocurre una sola vez y llenarse debe ocurrir muchas veces. ¿Por qué? Porque sí podemos vaciarnos y necesitamos llenarnos. Hechos 4:8. Entonces Pedro, mire qué dice acá. No dice bautizado del Espíritu Santo. Dice lleno, porque Pedro ya era bautizado. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos del pueblo, y ahí empezó él a disertar un mensaje. Hechos 9:17. Ananías fue y entró a la casa y después de poner las manos sobre él, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista. Recuerden que Pablo ya había reconocido su falla, ya había reconocido su error. Fue bautizado en el Espíritu y ahora necesitaba ser lleno, continuar con esa llenura. Y seas lleno del Espíritu Santo, le dijo. Hechos 13:9. Entonces Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él. Hechos 13:52. Y los discípulos estaban continuamente llenos de gozo. Mire, una manifestación del Espíritu también es que la persona es llena de gozo. Y estamos hablando del fruto del Espíritu Santo, del amor, que es el primero, el gozo, paz, paciencia, que es parte de la manifestación también del Espíritu Santo, hermanos. Entonces, Hechos 13:52. Y los discípulos estaban continuamente llenos de gozo y del Espíritu Santo. Hechos 2:4. El bautismo del Espíritu Santo ocurrió simultáneamente, hermanos, con el don de hablar en lenguas, que fue una de las manifestaciones. Si nos damos cuenta, hermanos, en otras ocasiones, cómo la llenura resultó en la habilidad que los apóstoles tuvieron
de hablar la palabra de Dios con denuedo y con mucha facilidad. En el caso de Pedro y otros apóstoles. Entonces, la llenura, hermanos, no solo se dio en el Nuevo Testamento. Ustedes dicen, bueno, entonces solo fue en el Nuevo Pacto. No, también en el Antiguo Testamento. Mire, Éxodo 28:3. Y hablarás a todos los hábiles artífices a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría. Eso es llenura del espíritu. Y ellos harán las vestiduras de Aarón para consagrarlo a fin de que me sirva como sacerdote. Veamos Éxodo 31:3. Y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en toda clase de arte. Hermanos, el Espíritu Santo reparte a cada uno conforme nuestra búsqueda. Mire Deuteronomio 34:9. Y Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría. Isaías 61:1. Le estoy dando varios pasajes para que usted se dé cuenta, hermano, de que la llenura también sucedió en el antiguo pacto. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido, dice. Ahora, concluyamos. Aquí yo escribí algunas conclusiones y quiero compartirlas con ustedes, porque es importante, hermanos, que no nos vayamos por el emocionalismo, ¿verdad? Recibir el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo implica muchas cosas. Implica obediencia, santidad, humildad, manifestar el fruto que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, y ya sabe la lista de los demás. Y que realmente nos comprometamos a trabajar en el cuerpo de Cristo, poniendo en práctica los dones espirituales que suceden por la llenura del Espíritu Santo, porque ya hemos sido bautizados una sola vez. Efesios 5:8, Pablo ordena, mire, que todos seamos llenos, dice, del Espíritu Santo y no nos embriaguemos. Y mire, es importante hacer la diferencia con el bautismo del Espíritu que ocurre una vez, como ya se los había mencionado antes, y la llenura debe ser continua, según el don que hemos recibido. Si usted tiene don de sabiduría, don de dar, porque existe eso, el don de servicio, debemos de seguirlo practicando, obviamente orando, ¿verdad? Sacrificando nuestro cuerpo, ¿verdad? Ayunando, leyendo la palabra, obedeciendo, quitar toda hipocresía de nuestras vidas. Eso es realmente mantener a flote, ¿verdad? La llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas y el don que tenemos, si es de sabiduría, si es de lengua, si es de profecía. Si usted ya sabe esto, hermano, tenemos que seguir igual. No solamente porque yo hable en lenguas, significa que yo ya me voy para el cielo y se acabó el asunto. No, hermano, no nos equivoquemos con esto. Las lenguas ahí están. No las podemos quitar, porque está en la palabra del Señor. Y eso ya es otro estudio que posiblemente lo veamos en otro momento. Entonces, si alguien dice que no tiene don, ¿qué tiene que hacer? Eso es famosísimo, ver esas frases. Yo no sé qué es un don, eso es solo que lo hagan los pastores, los predicadores, los evangelistas, los que están en el altar. Si alguien dice que no tiene don, empieza a buscar más a Dios, porque es probable que sí tenga más de algún don y lo tenga enterrado. Y si dice todavía, pero yo fui bautizado en el Espíritu Santo, pero ahora ya no hago nada, no tiene sentido, hermano. Si usted ya adquirió un don, es obvio que lo tiene enterrado, está vacío, no está lleno del Espíritu Santo. Entonces empecemos a buscar más a Dios para que Él revele por su palabra en qué don nos quiere utilizar. Y si ya lo tiene usted, hermanos, empecémoslo a trabajar. Así que nuestro don depende de que seamos llenos a través de la oración, el ayuno, la lectura de su palabra, como lo decía antes. Entonces, en el libro de los Hechos, hermanos, Hechos, marca la transición de la primera iglesia. Con Jesús, ¿verdad? Sus discípulos, que empezaban a formarse ya cuando Él se fue, también ocurrió el bautismo y la llenura. Porque dígame usted, antes de eso, ¿los discípulos hablaban en lenguas? Ponga atención a lo que estoy diciendo, hermano. Cuando Jesús se fue,
ahí se establecieron ya muchas cosas, se vinieron a reformar muchas cosas. Entre ellas está el bautismo. Era importante ser bautizados, ¿verdad? En agua, porque así tiene que ser, es parte de un requisito. Porque el bautismo en agua, para mí es como una conciencia que me dice, bueno, yo ya acepté el Evangelio de Jesucristo. Ahora me toca que llenarme la presencia de Dios. Ya soy bautizado en agua y también ya soy bautizado en espíritu. Entonces, hermanos, en la llenura del Espíritu Santo es donde evidenciamos esos dones. Todos los creyentes hemos sido participantes, hermanos, en el bautismo. Todos. Pero no todos somos llenos del Espíritu. Porque se supone que el bautismo, hermanos, es una llave, es un anclaje hacia el reino celestial, si se puede decir. Pero mientras estamos en esta tierra, hay que tener cuidado, no nos confiemos. Entonces, el bautismo se relaciona con la salvación, hermanos, y la llenura del andar de la persona. Estamos hablando de la salvación, ¿verdad? Del Señor Jesucristo. Un creyente, ponga atención a esta última parte. Un creyente no puede ser desbautizado. Usted dice, bueno, me bauticé. Bueno, le voy a pedir al pastor que ya no quiero ser evangélico, me voy a desbautizar. No tiene lógica, hermanos. No tiene sentido. Lo que sí puede suceder es que usted sea desllenado, si se puede utilizar el término. Si vivimos una vida pecaminosa y no vive lleno en el Espíritu. Yo he escuchado a personas decir, pero sí, fíjate que mi hijo no es cristiano, ¿verdad? Pero fíjate que en algún momento, pues, tiene don de profecía porque dijo que iba a pasar esto y esto y esto. Y fíjate que ocurrió. Esto es algo interesante de estudiar, ¿verdad, hermanos? Hermanos, las personas que están dentro, las personas que buscan al Señor Jesús dentro de su camino, dentro de su palabra, esos dones espirituales están latentes. Esos dones espirituales ahí están, solo para tomarlos. Pero mire, si usted esté fuera, será una farsa, será una mentira. No puede usted engañarse usted a sí mismo. Espero, hermanos, que esta pequeña enseñanza de la llenura y del bautismo del Espíritu Santo llegue a una conclusión usted mismo. Solo póngase a pensar. Si utilizamos la misma forma, hermano, usted ya fue bautizado en el Espíritu. Entonces, si usted ya fue bautizado en el Espíritu, debería estar hablando en lenguas todos los días. Y no, hermanos, a cada uno Dios reparte el don que Él quiere darle a cada uno. Si usted tiene el don de lenguas, pídale al Señor interpretarlas y sigámonos llenando del Espíritu para mantener ese don activo. Si usted tiene el don, hermanos, de servicio, sígalo manteniendo. Actúe siempre de esa manera. Si antes no lo tenía y ahora sí, qué bien servir a los hermanos. Si usted tiene el don de milagros, perfecto. Continúe alimentándolo con la llenura del Espíritu Santo. Entonces, el bautismo, hermanos, no solamente se relaciona con hablar en lenguas, que lo tengamos muy claro, hermanos. Fue parte de la manifestación en la iglesia primitiva, como una señal, como algo que iba a sentarse en ese momento. Por supuesto que dice que se reunieron como 120, ¿verdad? Todos recibieron, ¿verdad?, el Espíritu Santo y todos empezaron a hablar en lenguas, pero esas lenguas son diferentes, porque dice que esas lenguas hablaban, eran lenguas de los lugares donde ellos eran. Ponga atención a esto. Y aparte, son las lenguas espirituales, que es diferente, es un idioma no conocido. Sería otro tema para tratar, pero esperamos pues que usted, hermanos, si tiene dudas de algo, pues regrese el video y vuelva a escuchar y ponga atención a los pasajes bíblicos que acabamos de compartir con ustedes. Bien, hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo y sigamos caminando en la obra del Señor.